Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les dan la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia y presentación del libro Crónica de una fanzinoteca anunciada, que en breve impartirá el maestro Enrique Arriaga Celis, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Enrique Arriaga Celis actualmente coordina la plataforma de saberes de Insight Casa Gallina, un proyecto educativo y de arte público que induce experiencias de coparticipación e inserción comunitaria. Estudió artes visuales en La Esmeralda y ha participado en diversas exposiciones en espacios como Museo Experimental El Eco, Casa Vecina, Exteresa Arte Actual y Museo Universitario del Chopo, entre otros. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2012. Ha sido jefe del Centro de Documentación del Museo Tamayo y fundador del programa Fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo. Ha impartido talleres en la colección Jumex, Casa del Lago, Museo Tamayo y La Esmeralda, entre otras instituciones. En su obra explora la resignificación de contenidos a partir de la investigación y activación de archivos. Además, revisa y difunde el cruce entre música y dibujo desde un enfoque experimental a través de la autogestación. Algunos de sus proyectos recientes como curador incluyen El Sin Invisible, Nick Set, Variety Gay, Lucky Dragons, Caos de Efectuoso, una revisión histórica de fanzine punk en México. A continuación queda con ustedes el maestro Enrique Arriaga Celis. Buenas noches. Bueno, nada más quiero aclarar que ya no coordino la plataforma de saberes de Insight Casa Gallina desde este mes. Entonces, está un poco desactualizado, pero es por un margen de unas semanas. Y pues el día de hoy les voy a platicar un poco, va a ser más como, me gustaría que fuera un formato de charla y platicarles un poco de la experiencia, o como el título de la exposición del evento dice, una crónica de la fanzinoteca, que fue este proyecto que coordiné y maquiné desde el Centro de Documentación del Museo Universitario del Chopo. Y bueno, a partir de eso, como pretexto, pues presentaré este libro, que lo pueden checar ahí, ojear aquí atrás, que se llama Fanzinología Mexicana 1985-2015, y que básicamente es como la punta del iceberg o el resultado parcial de un proyecto que duró alrededor de 1 año y medio, 2 años en el Museo del Chopo, y que consistió en armar una colección, una especie de librería de fanzines, una fanzinoteca que principalmente se iba organizando a partir de muestras, y que lo propuse para este espacio del Centro de Documentación porque cuando me invitaron a trabajar al Chopo, al Centro de Documentación, me di cuenta que este museo tenía, no sé si alguno de ustedes ha ido, pero bueno, es un museo que tiene como un programa de artes visuales, es un museo planteado como un museo de artes visuales, pero también da talleres al público, a la comunidad, tiene talleres públicos, tiene un foro donde hacen conciertos, y además el museo pues fue en su época dorada, más o menos en los 80s y principios de los 90s, fue importante para articular comunidades o producción subcultural que se encontraba al margen de las instituciones como oficiales. A lo que me refiero con esto es que como a principios de la década de los 80s, por iniciativa de un gestor que trabajaba ahí, empezaron a organizar un tianguis de trueque musical, y que ahora es como el reconocido Tianguis del Chopo. Y bueno, a raíz de eso el museo empezó a organizar muchas actividades que iban dirigidas a públicos específicos como punks, como grupos como góticos, pues dirigidos a culturas juveniles de aquel entonces.
y parte de la gestión actual, o de la gestión que me invitó a trabajar ahí al museo, pues pretendía revisar un poco de la historia de esta época dorada del museo, porque bueno, sí convocó a mucha gente, generó nuevos públicos, y fue un espacio realmente de experimentación donde no solo se daban conciertos de punk o de rock, sino que también había eventos de performance, se presentaban como artistas que trabajaban con las nuevas convenciones, que ahora ya son como muy legitimados estos artistas, pero que en ese momento estaban empezando a experimentar con otros formatos que no eran los formatos convencionales. También es importante señalar que la arquitectura del museo es muy particular, es un edificio que se armó, se ensambló, es un edificio que vino, que lo trajeron en barco desde Alemania a principios del siglo XX, o finales de 1800, y pues es un edificio que no está pensado para ser un museo, y mucho menos un museo de artes plásticas. Por ahí del 2010 sufrió como una especie de intervención arquitectónica, que lo que hicieron fue construir un edificio dentro de este edificio de estilo modernista, Jugendstil, alemán, y pues es un edificio que lo construyó Enrique Norten, un arquitecto como bastante reconocido. Y dentro de este plan de intervención, de intervención arquitectónica, planearon un centro de documentación dentro del museo en la planta alta. Entonces, cuando yo llegué a trabajar ahí, voy a empezar a avanzarlas. Híjole. Bueno, creo que no está funcionando. Cuando yo empecé a trabajar ahí, qué raro. Ya ves, las improvisaciones. Vi que este espacio no tenía un programa, no estaba generando contenidos. Por ahí viene una imagen, si es que esto logra funcionar. Pero era como en la tercera planta del edificio. Era como tiene una vista como muy privilegiada, donde recibe mucha luz, y ahí están al fondo unos libreros donde se guarda como el archivo y la biblioteca y la memoria del museo, pero pues era un espacio una sala más del museo que no estaba generando contenidos, a diferencia de las otras áreas que sí tenían exposiciones temporales y eso. Entonces, ¿no? Bueno, entonces, a la par de esto, el programa, como les decía, del Chopo era revisar un poco parte de su historia, ¿no? Era como un poco reflexionar sobre qué había pasado con estas subculturas ahora en la era del Internet y de la informática, y bueno, donde ya esta idea de lo marginal o de lo subcultural ya había quedado un poco rebasada, pero... Qué raro. Pero bueno, entonces, cuando yo entré a trabajar, que fue como en el 2013, me di cuenta que había un auge de mucha gente con la que yo tenía ciertos vínculos, amigos, inclusive compañeros de la escuela, que estaban como empezando a publicar sus propios trabajos, a hacer como fanzines o autoedición. Un fanzine, en términos como muy genéricos, es como una especie de revista de aficionados, tanto aficionados a las revistas una revista amateur, como aficionados a algún tema en específico. El origen de estas revistas se remonta como a 1950 más o menos, donde había clubes de escritores de ciencia ficción como Isaac Asimov, que lo que hacían era, pues, no les publicaban sus cuentos porque estaban muy locochones, y entonces ellos mismos los publicaban y los circulaban entre estos clubes. Posteriormente el fanzine se popularizó como en la década de los 80, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, con la subcultura punk. Ellos también publicaban sus propias revistas donde circulaban pues información sobre bandas, sobre pues posturas políticas, en fin, como que era un medio como de circulación de información que, como no había internet y no había otros medios de comunicación más ágiles, se mandaban por correo, por correspondencia a estos fanzines, y se generaban como redes o agrupaban a gente con intereses compartidos.
Sí, una disculpa, por es una presentación medio con espíritu fancinero. Entonces, pues sí, eran publicaciones como muy precarias que tenían una estética muy particular, que pues sí se pueden en su momento caracterizar por estar mal hechas, por hacerse un poco de manera muy inmediata, por ser como dispensables, como pues sí, prácticamente eran materiales que servían nada más como para compartir cierta información. Haz de cuenta que ahorita les dan un volante del Oxxo o algo así, pues lo descartas, ¿no? Pero bueno, estos, a diferencia de venir de una compañía o de una cadena de supermercados, pues era gente que estaba generando sus propios contenidos, porque lo que se estaba generando en los medios masivos, en Televisa, o sea, imagínense en los 80s, la Ciudad de México, pues la información llegaba a cuentagotas, y los únicos lugares donde uno podía acceder a otro tipo de música o otro tipo de contenidos que no fueran los que circulaban en la Eres o en estas revistas como de grande circulación, de gran tiraje, pues era en el museo, en el Tianguis del Chopo o en el Museo del Chopo, o en diferentes como bares o lugares donde pues la gente intercambiaba información, intercambiaba música. Pues esto ya vino a sustituirlo las nuevas tecnologías, pero en ese entonces pues era un medio de comunicación como importante para estos grupos. Entonces, pues el museo de alguna manera tuvo que ver o fue un catalizador de todo esto, y pues era importante revisar su historia. Por otra parte, como les decía, tenía un programa de exposiciones, de conciertos y además un centro de documentación que había que alimentar, ¿no? O sea, un centro de documentación es una biblioteca, y además tienen ahí como, pues no sé, cajas con archivo muerto de lo administrativo, pero también tienen la memoria de las actividades del museo, y el museo actualmente tiene como museo universitario, se inauguró a mediados de los 70s, entonces debe de tener como 40 años de historia, y pues ahí se iban guardando algunas cosas, pero en su momento pues no, la gente que estaba ahí no se preocupaba por documentar todo lo que sucedía. Ahora sí hay como una especie de obsesión con la documentación, y todo el tiempo estamos sacando fotos y registrando, aunque no se sistematiza como la organización de todo este material. Entonces, pues a mí se me ocurrió, como viendo que había una especie de auge en la autopublicación o un resurgimiento de la impresión de estas revistas amateur, se me ocurrió como poner ahí en las mesas que había en el centro de documentación. Ahorita, si esto jala, van a poder ver cómo se veía antes el centro de documentación. Ah, bueno, estos son pues las portadas del disco y un poco el pretexto. ¿Por qué no te sientas aquí, Julián, y me ayudas a... Tengo piojitos. Sí, por favor. Y él va a ser el ventríloco, y yo soy el animatronics. Pues si quieres las que sigue. Mira, ese es el centro de documentación, y como pueden ver, pues tiene como unos bonitos sillones, muy buena luz, está hasta arriba, se puede ver la estructura completa, esta estructura que les decía que es de acero y cristal, el techo es de madera, pero se trajo desde Alemania. Entonces es un edificio como muy atractivo, que parece como una iglesia, y pues la idea era como generar contenidos para este espacio, que está muy padre, y la gente subía a sacarse fotos, pero pues no pasaba nada. Entonces yo tampoco quería hacer una exposición de arte, porque pues no estaba como no era parte del programa general del museo, y pensé en se me ocurrió poner simplemente revistas en las mesas para que la gente que subía ahí, porque muchos subían como a dormirse o a fajar y eso, ¿no? Entonces, pues pensé que era interesante pues ponerles material que pudieran como consumir de manera inmediata, y estos fanzines son pues publicaciones que se pueden leer de manera muy inmediata, muchos de ellos, ¿no? Se producen de manera muy rápida, con recursos muy precarios, o sea, te cuesta poco hacerlo, los haces con fotocopias, y los puedes leer de manera muy inmediata, ¿no? No son muy grandes, en fin, aunque esa idea del fanzine ha ido como un poco evolucionando, transformándose. Originalmente es esto, ¿no? Son como publicaciones que uno hace, y que la idea es que se circulen de mano en mano, y a veces hablas como, pues no tienes ni siquiera que saber escribir bien o que dibujar bien, simplemente es como tener ganas de hacerlo y de tratar de decir algo, y bueno, a grandes rasgos es eso.
Entonces, yo a la par empezaron a surgir varios festivales, como el que va a haber ahora de Junta de Mejoras en la Ciudad de México, y pues yo iba a esos festivales como audiencia, como cuate de la banda que estaba ahí exponiendo su trabajo y vendiéndolo, y pues vi a estos chicos de Hot Dog que pues me parecía como el trabajo más sólido, o sea, en términos de gráficos, de dibujo, pues me parecía muy interesante lo que estaban haciendo, y la primera edición, la primera muestra de fanzines se hizo con los chavos de Hot Dog y se hizo con 3 pesos básicamente, o sea, y la idea de todas estas muestras tienen como una especie de regla. En la primera de los fanzines sí les dije a ellos que hicieran un fanzine nuevo, porque esa era parte como del proyecto, como las reglas del juego eran que ellos revisaran su colección de fanzines, que hicieran como una revisión de su archivo, porque finalmente era un proyecto de archivo, ¿no? Es un proyecto que se insertaba en un centro de documentación y pues era trabajar como con documentos, pero pues no estos documentos aburridos oficiales, sino como documentos que tuvieran un poco más de appeal, de atracción para el público, que se te antojara como agarrar, ¿no? Que eso es un poco la idea o siento yo que es un poco como el trasfondo que hay en los fanzines. Entonces, yo les dije que, bueno, la idea era que ellos publicaran un fanzine nuevo que se distribuyera de manera gratuita en el museo para la gente que fuera a visitarlo, que revisaran sus colecciones y que de ahí hicieran una selección, y además que mostraran sus trabajos previos. Y como complemento, y lo que yo siento que era la parte más interesante del proyecto, era como hacer un evento, organizar un evento para juntar o acercarnos a más públicos juveniles, porque pues siento que el museo también, observando a su público, eran principalmente jóvenes los que iban, aunque quizá eso era un prejuicio. Yo creía que en el museo pues principalmente iban jóvenes ahora sí que consumir cultura, ¿no? También otra de las condiciones era que cada proyecto tenía que diseñar su propia imagen, su propio logotipo y como su propio display, o ¿cómo se dice? Como pues, museografía o manera de mostrar estas revistas, ¿no? Entonces, pues cada uno, esta edición, la primera edición se llamó Subnormal, estuvo a cargo de Hot Dog, y Subnormal era una especie de parodia a un festival que se inició en Monterrey, pero que luego se llevó a la Ciudad de México, que se llama El Normal, y que es un festival como para jóvenes, que está patrocinado como por muchas marcas, y entonces estos cuates de Hot Dog como que hacían una crítica a eso y al patrocinio que manejan estas como pues lo que pasa también con los skaters o con estas como culturas urbanas o que finalmente son cooptadas como por el marketing y empiezan a patrocinar a la gente, y entonces ya ponen su marca ahí, que yo no sé si está bien o mal, pero ellos lo estaban criticando y utilizaron como al Festival Normal como un ejemplo, ¿no? Y por eso llamaron la edición Subnormal. Si quieres pasarme así. Bueno, como pueden ver, esta fue como la invitación que hicieron los del museo, que pues no tiene como mucha gracia. Entonces, lo que yo les pedí a todos los invitados era que ellos mismos diseñaran su propia imagen, sus propias invitaciones, ¿no? Como que le imprimieran realmente un sello de su estética a las muestras. Y como les decía, fue una muestra como pequeña. Ellos lo que hicieron fue hacer una revisión de fanzines actuales que se publicaban tanto en México como en algunas ciudades como Monterrey, Guadalajara, Morelia, invitaron a sus cuates, entonces generaron como una red muy interesante de gente que estaba publicando no solo en la Ciudad de México, y que mandaron su material para ser expuesto y que luego pasaba a ser parte de la colección o del acervo del centro de documentación del museo. Esta es la portada la anterior es la portada del fanzine que ellos produjeron y que se regalaba. Los tirajes eran normalmente de 1000 ejemplares, y pues igual es como una especie, ahí se supone que es la entrada del concierto del Normal, y están en Monterrey. Entonces pues finalmente es como un tipo de cómic así satírico, ¿no? Como cábula, donde pues están como criticando y parodiando este festival, pero podría ser cualquier otra cosa, como les decía. Y este es uno de los fanzines previos que ellos habían publicado. También los contenidos siempre son así como bastante, por lo menos Hot Dog pues tiene, digamos, como una especie
tratamiento bastante soez o majadero y es parte como de su estética, de su propuesta, ¿no? Este es como una invitación alterna que hizo uno de los chavos de la banda porque además tocaron 3 bandas en la inauguración de este evento y Los Inservibles, Avichines y Dave Rata y bueno, varios de estos músicos son los miembros de Hot Dog, y entonces también me interesaba como revisar o mapear como toda esta producción cultural que no está como inscrita en el arte o en la academia, pero que tiene un pie como pues muchos de ellos, algunos son estudiantes de arte, otros pues están produciendo como cultura, no es una cultura alta, pero finalmente pues están generando contenidos, están haciendo música y el fanzine, digamos que es como un material que queda, que es como un testimonio de toda esta producción, pero es gente que además hace música o escribe o hace cine experimental, etcétera. Entonces es como una práctica cultural que yo le llamo postdisciplinaria, o sea, que se revela ante las disciplinas y que tanto puede hacer música como escribir, como dibujar, como hacer video, y que como que le pierde el respeto a estas como disciplinas o medios, ¿no? Luego, bueno, eso fue Subnormal, pues jaló bastante gente. Yo la verdad no pensé que fuera a ser como tan efectivo el programa. Se planteó como un programa que iba a durar pues un ciclo, pero en realidad era como una cosa de prueba y ensayo, y como funcionó, pues hicimos una segunda edición de la Fanzinoteca. Esta se llamó Archivo Anal. Pues Archivo Anal se dio en el marco del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que ya iba como en su 20 edición, se hace anualmente, y el Chopo es como sede de este festival. Realmente es un festival que está cooptado por un grupo de gente que lleva mucho tiempo militando desde como no sé si llamarlo cultura, pero desde una posición de reivindicación de la homosexualidad. Entonces, pues obviamente hay toda una producción y todo un imaginario que viene de ahí y que tiene una tradición ya larga en México. Y a mí se me ocurrió invitar a un compañero de la escuela que en ese momento ya llevaba rato publicando una revista que se llamaba Anal Magazine, y era una revista como homoerótica con contenidos gay, principalmente gay y queer, y pues era como un poco tratar de dialogar con el festival del FITS, con el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, pero con digamos como darle una bocanada de aire fresco y buscar como más que obras hechas por gays, la idea era como hacer una revisión de si efectivamente se estaban produciendo fanzines con estos contenidos en México. Resultó que no estaba sucediendo. Ah, caray, bueno, ya se mezcló toda la presentación. Esto es lo de Inservibles, es la banda de uno de los de Hot Dog, que tocan como hardcore punk, pero bueno, bueno, si quieres pásalas así y yo les voy contando cómo va, porque no va a coincidir la imagen con lo que voy a decir. Pero bueno, supongo que es parte del encanto la disociación. Entonces, bueno, lo que pasó con Archivo Anal es que finalmente él tenía una colección grande como de revistas homoeróticas, tanto mexicanas como de otras partes, sobre todo Estados Unidos, pero nos dimos cuenta que fanzine como tal, o sea, revistas así hechas con fotocopia, precarias, gays o queer o lésbico, casi no había. O sea, hicimos como una investigación y tal. Entonces lo que decidimos junto con Ricardo Belmore, el editor de Anal Magazine, fue abrir una convocatoria a través de sus redes. Pues ellos organizaban unas fiestas que eran como célebres, así muy, muy locochonas, y pues tienen como una red muy grande de gente que compra la revista o que tiene como los mismos intereses que los editores. Entonces hicimos una convocatoria abierta y cualquier persona que entregara el material que produjera entraba en esta especie de exhibición.
recibimos como alrededor de 20 o 30 fanzines hechos ex profeso en su mayoría para esta muestra, y además revisamos el archivo de Ricardo, como les decía, y se produjo, todo esto sigue siendo de Hot Dog, pero se produjo un fanzine nuevo, y por la propia estética de Anal Magazine pues como que ahí viene ya, archivo Anal. Como por la propia estética de Anal Magazine se diseñó demasiado la muestra. Ahorita van a ver como imágenes de... Este fue el primer logotipo que fue censurado, y este fue el segundo logotipo de la muestra. Esta es la convocatoria de Anal Magazine que circuló por las redes, y recibimos tanto cosas digitales, gente de otras partes nos mandó por correo, en fin, fue como algo padre, como algo incluyente de alguna manera, incluyente y a la vez no, porque pues tenía que ser como de contenido gay o queer o lésbico, pero a la vez era como una manera como de dialogar con un público que pues no necesariamente estaba incluido en el marco de este festival, ¿no? Esta fue la invitación del evento, de la inauguración. Ese era el logo que ellos diseñaron de la fanzinoteca, que es como una especie de guante. Esa es la invitación de la exposición de Confetti Makeup, que es una exposición que se hizo también, digamos, como al mismo tiempo, como parte de este festival, ¿no? Y bueno, esas son las imágenes de cómo se diseñó la exposición. Hubo un mural que se hizo con fotocopias, como con 400 o 500 fotocopias, y es un mural enorme que cubría como esta parte del elevador. Y estas son algunas de los fanzines que mandaron, como pues, por ejemplo, esa era una copia original, ni siquiera estaba fotocopiado, era completamente pues como un collage hecho ex profeso para esto, y nos mandaron el original, que ahorita está ahí en la colección del museo. Lo padre, por ejemplo, de esta edición fue que mucha gente que empezó a producir, también se hizo ex profeso. Sí, Vicky Tips, Overrated, lo hicieron entre dos chicos que, pues como muy entusiastas por la posibilidad de entrar al museo, y bueno, lo padre es que muchas de estas revistas que empezaron con esta primera edición de Archivo Anal se siguieron publicando, o sea, como que tuvieron cierta continuidad o tuvo cierto impacto, y mucha de esta gente siguió haciendo sus fanzines. Pues esta es otra vista de la instalación, quedó como... Pues como les decía, como bastante diseñada. El evento paralelo que organizó Ricardo fue una de las fiestas, una de las fiestas de Anal. No fue en el museo, pero en el museo, previo a la fiesta, se presentó el cuarto número de la revista, y pues eso es todo por Anal, yo creo. Por ejemplo, ahí hay como uno de los materiales que estuvo en exhibición, que son como estas revistas pues como de fisicoculturismo que circulaban en los 50, cuando estos materiales estaban como cuando la sociedad todavía era muy conservadora, y todo este tipo de materiales eran como mal vistos. Por ejemplo, este es uno de los primeros fanzines que se hizo en el 81, sí encontramos algún material histórico, es realmente un desplegable, por eso se ve al revés, y es como un formato muy grande. Participó, por ejemplo, un curador muy importante que se llama Guillermo Santamarina, con dibujos, pues es como casi como una reliquia, se llama Nuestro Cuerpo, y pues ahí podías ver como los diferentes tonos o niveles de posturas que había dentro de la autoedición. Había desde como una especie de reivindicación de la liberación o de la diversidad sexual. Había cosas que tenían más que ver con la pornografía y el erotismo o el voyerismo. Entonces había como diferentes niveles, y lo que sí, no había muchos fanzines. Entonces eso, se abrió la convocatoria y participó mucha gente y produjo ex profeso, o logramos como encontrar gente que hacía cómic desde hace años, pero que pues se encontraba ahí muy al margen, y algunos de esos ejemplos los van a poder ver en el libro también.
pero también nos dimos cuenta que había una gran producción de revistas, no fanzines, sino de revistas que pretendían, pues no sé, como un formato más estable, una periodicidad en su publicación, de contenidos gays, sobre todo de los 90s, que sin proponérselo por la precariedad del diseño, porque realmente estaban financiados con los recursos de los propios editores, porque circulaban pues de manera relativamente clandestina, como en ciertos puestos, en ciertas zonas de la ciudad, no tenían como una distribución en, pues no sé, en todos los puestos de periódicos ni en el Sanborns, pues no sé, inevitablemente acababan resultando como, o proyectando un espíritu genuinamente fancinero, ¿no? Como muy de, pues como lo quieren hacer, quieren mostrar pues realmente sus pulsiones, sus pasiones, quieren compartirlo con una comunidad y pues lo hacían, ¿no? Después siguió Miki Guadamur. Esta exposición se llamó Clip Art for Fanzines, a cargo de este personaje que pues ya es un célebre personaje bastante underground, que lleva, pues aquí digamos que fue una especie de retrospectiva. Es un personaje que ha circulado por diferentes circuitos, desde como el circuito artístico, el circuito punk, el circuito literario, ha publicado libros, ha hecho videos, también es un artista como multimedia, por decirlo de alguna manera, aunque él no se considera artista. Y bueno, este proyecto fue bastante peculiar, bastante interesante, porque Miki, pues primero, pues ya digamos que había circulado, pero sus primeros trabajos los empezó a publicar. Su primera obra gráfica, él principalmente hace gráfica, aunque también hace música y como les decía, ha escrito y tiene como una práctica bastante distendida, pero sus primeros pininos los empezó a realizar en fanzines anarcopunk de finales de los 80, y principalmente lo que se hizo fue como revisar. Es un artista pop, curiosamente es un artista pop que mezcla, es como una especie de subversión del punk, porque considera que la cultura pop es como lo más subversivo que puede haber, y entonces subvierte como ciertos íconos o modelos del pop, y ahorita lo van a ver como en su propuesta expositiva. Ese fue el logotipo de su edición de la fanzinoteca, que después descubrí en un cartel que se había apropiado de un diseño de una noche disco en Tlatelolco, y pues como supongo que como haciendo un juego de palabras de discoteca, hizo porque era un cartel para la noche disco, pues hizo esto de fanzinoteca. Entonces este personaje centró mucho de su producción en un ataque directo a Hot Dog. Tuvieron ahí esto fue muy curioso porque se volvió como, aunque fue un comentario muy como de nicho, muy como interno, él tuvo ahí unas diferencias con la gente de Hot Dog en un festival de fanzines, y entonces se le dedicó gran parte de la producción de esta exposición a criticar pues la producción de Hot Dog y al fanzine actual, y por eso le llamó Clip Art for Fanzines. Es como parte de un álbum que se produjo. En este caso lo que hizo fue armar un álbum coleccionable con una serie de estampas que se iban obsequiando en el museo, como cada semana salía una planilla distinta. Y bueno, esto es una bonita ilustración del Museo del Chopo. Ahí está su show. Él en este momento estaba como sufriendo una mutación y pasando de ser Miki Guadamur, que es un personaje que surgió de los fanzines, de los cómics que él hacía, a Hit Way, que es una especie de parodia a Hit Girl de la película esta de Kick-Ass, ¿no? Entonces él se disfraza como Hit Girl, se hace llamar Hit Way, y este es como un proyecto alterno de banda que se llama Cuerpo de Cristo, y bueno, ahí están participando otros dos músicos que son como bastante reconocidos en la escena independiente de la Ciudad de México, que es Carlos Icaza y Carlos Navarrete, y pues él estaba dando su show durante la inauguración de esta muestra. Estas son algunas imágenes de la muestra. Como pueden ver, parece como de estas cosas como de estos juguetes de Play School, donde pues, simulan un tianguis. En este caso era como simular una especie de puesto de periódicos. Y un poco el título de la exposición Clip Art son como estos
como imágenes de archivo que vienen en los boards o que usaban los diseñadores como templates para ilustrar algo, y él criticaba mucho como la producción actual de fanzines. Decía que su propuesta era como diseñar estas como especies de viñetas, estampas, porque la gente padece de un déficit de atención crónico por su exposición prolongada a los dispositivos móviles y celulares, entonces no tiene el tiempo de detenerse a leer un fanzine. Entonces su propuesta era como hacer unas estampas que ahorita van a ver. Sin embargo, lo que se mostró, lo que se revisó de su archivo fueron fanzines anarcopunk de finales de los 80s a principios de los 90, todos en los que él colaboró, ¿no? Entonces hay fanzines muy raros, y bueno, había también revistas como La Banda Rockera, que fue también en su momento como bastante, esa sí fue una revista y tuvo bastante circulación. También por ahí hay una Mo, que fue es una revista de una editorial como alternativa que surgió en los 90s y por la cual también Miki Guadamur, pues con la cual colaboró. Y a la par, diseñó estas revistas, estas como banners tipo, como los H para hombres que ponen luego en los puestos de periódicos, con fotos de mujeres en poca ropa, pero en este caso él lo hizo con personajes, con animales antropomórficos de caricatura. Y y está también Hit Girl ahí como en un homenaje a este personaje de la película y del cómic. Y en paralelo a mostrar estos fanzines anarcos, puso en otro stand, su colección de Simón Simonazo, que fue un cómic, una revista como de circulación masiva de los 80s, ilustrada por Moraliux. De hecho, Moraliux tiene como la autoría, ahí hay como una disputa en quién fue el creador de esta tira cómica, pero es una tira cómica como muy populachera, que habla como de estos tres personajes, de la Trinca Infernal y del Simón Simonazo, y lo que hicimos fue reproducirlos lo mejor que se podía. Cabe destacar que toda la fanzinoteca o la mayor parte de la fanzinoteca es pirata, eran como fotocopias de originales, pero finalmente los fanzines pues también son fotocopias, la mayoría. Últimamente no, sí tienen como ahí un grado como de sofisticación, pero entonces pues él influenciado por Moraliux y creyendo que este comiquero realmente tenía una propuesta mucho más radical y mucho más DIY o como que retaba a lo establecido, mucho más que inclusive los propios fanzines en los que él colaboró, pues como que contrastó estas dos tipos de publicaciones. Esta más popular, que pues no sé, en ese momento era muy represivo el régimen y la industria editorial, y lo que hacía él para salirse con la suya es como crear esta especie como de pictogramas para, en vez de escribir la grosería, la ponía, o sea, en lugar de decir güey, dibujaba un buey, ¿no? O en lugar de decir pinche, dibujaba como un cocinero. Entonces, y además, pues sí tiene, digamos, en términos gráficos, tiene como una peculiaridad. O sea, los dibujos del Simón Simonazo son sumamente como cómicos y a la vez como grotescos, ¿no? Y hechos como con una factura muy, pues como muy rápida, como muy, pues no sé cómo explicarlo, pero tienen, digamos, como un tratamiento, un carácter bastante cagado, ¿no? Este es ahí como otro de los stands con ejemplos del trabajo de estos fanzines en los que, como les decía, colaboró Miki. Y estas son como las planillas que se regalaban a los asistentes a la muestra, ¿no? Yo preferí que realmente este material tuviera una circulación y se obsequiara en vez de venderlo, porque pues no había manera como de cobrar, y además creía que pues lo que no quería era que se llevaran las revistas que había ahí, las que eran parte de la muestra. Y como siempre tenemos como esta compulsión de consumir y de llevarnos algo, o bueno, yo pensaba eso, pues si se querían llevar algo, había algo que se podían llevar y que podía circular, y pues con la idea de que respetaran las revistas que sí tenían que estar ahí para que la gente que volviera al museo pues las pudiera consultar. Bueno, hay más ejemplos de los cines que se publicaron, unos acercamientos de las portadas del Simonazo.
Y estas son como las planillas tal cual, fueron alrededor de 70 imágenes distintas, que, bueno, retoman como del imaginario del pop, como por ahí aparece Superman, hay referencias a su banda de música, el Pan Blanco. Ahí, por ejemplo, pues en realidad son como cosas bastante bizarras que retoma del imaginario de la cultura popular, pero que la subvierte y que enfatiza como su grado de toxicidad, ¿no? No sé si las puedan ver por ahí más adelante, hay ya como imágenes, como mucho más, unos acercamientos de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, critica como esta moda del consumo de las de botellas de agua, ¿no? Como la moda de cargar tu botella de agua porque es saludable. O por ejemplo, ahí viene una donde pues aparece una Homer y dice arma homicida. Y pues la idea es que la gente regresara a la muestra, que coleccionara estas imágenes y si lo deseaba, pues pegarlas en su álbum, como en este gesto casi infantil que era muy común pues sobre todo como en esa época de los 80s y 90s, ¿no? Como la idea del álbum coleccionable. Esta es directamente una crítica o una parodia a los de Hot Dog, porque si vieron en una de las, bueno, no sé si se mostró en una de las diapositivas previas, aparece como un banner donde ellos, no me acuerdo qué dice, pero sale como levantando el dedo de en medio, y ahí él se burla de ellos y como que hace otra parodia de los diseños, de los dibujos de Hot Dog, ¿no? Y en realidad el proyecto era más que una crítica a la escena actual fancinera, a la vez era como una crítica a la contracultura en general, ¿no? Como que tenía ahí como una especie de comentario sobre cómo la contracultura, o él por lo menos dentro de su teoría planteaba que la contracultura era como parte de esta ingeniería social, o parte de un diseño social que funcionaba como una válvula de escape, para que la gente, pues sí, como produjera fanzines, hiciera música punk, pero en realidad seguía como repitiendo los mismos patrones de consumo y las mismas como prácticas que caracterizan al común de la sociedad, ¿no? Por lo menos esa era su postura. Estos eran algunos de los letreros que había ahí en la muestra. El álbum sí estaba a la venta, pero las calcomanías eran gratis. Y estos son algunos de las portadas de los fanzines que estaban en exhibición. Brigada Subversiva era un fanzine como hardcore punk que circuló durante los 90s y del cual participó el siguiente invitado a la muestra. Este es Motín, y esto que ven ahí, el personaje que ven ahí en el centro, es Guadamur, que eventualmente le dio nombre a este personaje. O sea, Mickey Guadamur es un personaje inventado, que es una mezcla entre Mickey de Mickey Mouse y de Luis Miguel, y a la vez Guadamur, que era un personaje como una especie de superhéroe punk, que era una especie de tira cómica que él publicaba en estos fanzines, ¿no? Que era su personaje, y eventualmente lo acabaron llamando a él Guadamur, y luego se puso el nombre de Mickey. Bueno, esta es la invitación. Finalmente invitamos a Moraliux para que tuviera una charla con Mickey, como parte de los eventos paralelos a la exposición, y pues fue algo como muy interesante, porque ya eso dio pie a que Mickey y Moraliux colaboraran y sacaran una nueva publicación. Entonces fue un poco como de rescate histórico, tanto de Mickey como de este personaje que hacía cómics. Y bueno, este es un fanzine previo a la fanzinoteca que le editamos al Pan Blanco cuando los invitamos a tocar al Chopo. En vez de hacer una invitación, se produjo un fanzine. Y esto, por último, es el Trastorno Obsesivo Compulsivo Forever, que es una compilación de gráfica de este personaje de ese periodo, como de finales de los 80s y 90s, que suena como Mix FM, ¿no? Pero bueno, él nos dio una caja con dibujos viejos ahí amontonados, y lo que hicimos fue como estabilizarlos, como se hace en un centro de documentación formal. Los escaneamos y después
después se me ocurrió hacer con eso un compilado de la obra gráfica de este tipo, ¿no? Luego, después, bueno, para hacer una recapitulación breve, no me voy a extender mucho más en las referencias de las muestras, pero para hacer una recapitulación breve, Hot Dog era una especie como de revisión de fanzine actual y de cómic underground actual. Luego Archivo Anal era una muestra más como de fanzines gay o de autoedición gay. Luego vino Mickey, que era como muy autoral y de un personaje que pues ha estado en el arte también y en la literatura y en otros medios. Pero pues a raíz de eso como que sentimos la necesidad dentro del proyecto de revisar más de la historia del fanzine, de dónde había venido, cuáles fueron los primeros fanzines que se publicaron, etcétera, y decidimos invitar al Toluco, que fue un punk como legendario de los 80s. Él, esto pues sí ya tiene como más un carácter histórico, al igual que la de Mickey. El Toluco publicó este libro que se llama México Punk, 30 años de punk en México, y de rebelión juvenil, perdón. Y pues él sí es un punk de barrio así como pues primigenio, original. Y él tiene un archivo enorme de fanzines, como él sí se ha dedicado como a coleccionar o a recopilar la memoria del movimiento punk en México, sobre todo de la primera etapa. Y bueno, esta es la invitación. Con el Toluco hubo alrededor de 300 publicaciones, algunas como de 1979 hasta la fecha. Revisó su archivo y sacó como, estos son los logotipos de la muestra. La muestra se llamó Caos Defectuoso, como haciendo referencia a estas jornadas que se hacían justo en el Museo del Chopo, que se llamaban Caos Urbano. Y bueno, fue curioso encontrar en muchos de estos fanzines como propaganda o información de eventos que se llevaron a cabo en el Chopo como 30 años antes, ¿no? Entonces, de alguna manera, este proyecto sirvió como para cubrir algunas lagunas de la memoria institucional del Chopo. Como les decía, el Centro de Documentación pues va resguardando como la memoria de actividades del museo, y pues había muchas actividades como toquines y cosas que pues que yo creo que no eran realmente muy relevantes, y pues no había registro de eso, pero en estos fanzines podías encontrar carteles de tocadas que se llevaban a cabo ahí en el Chopo. También la exposición como que fue adquiriendo como cada vez, como que las muestras se fueron complejizando más en su manera de, pues como de desplegar los fanzines, se diseñaban más. Aquí era como una cosa que hacía mucho referencia como a la ciudad, a la estética urbana, y pues era una estructura metálica con cadenas donde se colgaban los fanzines para que la gente los pudiera, pues sí, como tomar. Pero curiosamente como que eso generaba una distancia, en vez de, si los hubiéramos puesto en la mesa quizá era como más claro, la gente podía entender que eran para leerse, y cuando los veían ahí colgados como que les tomaban más respeto. Y tampoco era la idea esto ahí como muy vernáculo de como unas figuras de papel maché que hizo el Punky, un amigo del Toluco. Y como evento paralelo a esto, el Toluco invitó a 3 bandas, una de antaño de punk que se llama Tortura Auditiva, Conducta Destructiva y Malaria. Fueron 3 bandas que tocaron en la inauguración de la exposición. Pues ahí está el Toluco con su playera de los Japs. Creo que él fue parte de los Japs o fue manager de los Japs. Entonces, pues también era una cosa como muy nostálgica, ¿no? Pero no queríamos que solo se centrara como en el pasado, sino también ver cómo se podía promover la producción. Ahí otra vez aparece como el Museo del Chopo, como medio en ruinas, ¿no? Y bueno, era parte también como de la escenografía o de los props que se montaban en las exposiciones, ¿no? Como buscando decorar también, o sea, era claramente, o sea, no, la intención no era hacer una exposición de arte, era como más como ni siquiera les llamábamos exposiciones, siempre se llamaban muestras, y la idea era que la gente pues sí subiera a leer un rato, porque se quedaba ahí como pues sí, efectivamente había gente que, aunque leyeran un fanzine, por lo menos ya tenían una impresión de lo que se estaba produciendo. Y
y bueno, esta muestra fue importante porque sí, digamos que dialogó un poco con gente que en su momento fue a las tocadas al museo, ¿no? Me pareció muy curioso que de repente aparecían fanzines que la gente dejaba ahí como de manera clandestina, y había uno muy padre que luego desapareció, que fue un fanzine hecho como para dejarlo ahí específicamente, y era como que, no me acuerdo muy bien, pero decía que en su momento para él había sido muy importante estas revistas y este espacio, y que le parecía muy padre encontrarlas de nuevo, y se había infiltrado un fanzine que había hecho como para el Caos Defectuoso, ¿no? Que me pareció como algo muy curioso, donde ya el proyecto empieza a adquirir vida propia. Este es el Amaya que le cayó ahí al evento, que es el Amaya, bueno, el LTD, y bueno, ahí como más flyers y cosas que el Toluco tenía y que utilizamos para el fanzine que se distribuía de manera gratuita. Y básicamente estas 4 ediciones son las que se integran el libro de fanzinología mexicana. Las siguientes 2 ediciones, las siguientes 3 ediciones, la de Lucky Dragons, la de Nick Zed y la de Helen Helleton, ya eran como productores extranjeros, y el libro, para hablarles ya un poco más del libro y no de las muestras, porque veo que ya llega como un poco el soponcio, pues el libro lo hice en colaboración con Inés Estrada. Es una chica que tiene una editorial que se llama Gatosaurio. Ella lleva mucho tiempo haciendo fanzines y cómics y cines y como autoeditando, y sí forma parte como de este circuito internacional de gente que hace cómic y gráfica alternativa. O sea, participa en muchos festivales fuera de México, y pues es gente que como que llega a otras personas, genera una economía propia, articula como ciertas comunidades, porque pues ella manda, o sea, no hay intermediarios, ella hace sus cómics, los va y los imprime, y por correo se los manda a la gente, y pues realmente vive de eso. Tiene como ya bastante experiencia como editando libros, tiene varios libros y varios fanzines hechos, y la idea era que desde que se planteó el proyecto de la fanzinoteca no fuera permanente, porque eso se iba a desgastar pronto. Entonces la idea era que pues hubiera un cierre, que se hiciera un festival y que se editara un compilado, ¿no? Finalmente el festival no se logró hacer en el museo, pero sí se editó un compilado en el que pues Inés y yo como que elegimos en conjunto las imágenes, o hicimos una selección de toda esta vasta colección que se armó en el Chopo, y el libro pues es como una pequeña muestra de lo que pueden encontrar en la colección del museo. También creímos necesario como formalizar el proyecto, y en vez de hacer un fanzine más o una publicación menor así de pocas hojas, como estabilizarlo en algo que diera como constancia, o que fuera como un recuento o un breve, como una pequeña probadita de pues la producción gráfica. A mí lo que realmente me interesaba previo a entrar al museo era como el dibujo, como les decía, y la música. Y creo que como que este proyecto logró articular estas 2 prácticas. Más adelante también participó gente. Pues sí, si quieren hablo, no sé cómo tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna queja o algo. Porque podría hablar de las siguientes 3 ediciones, o podría parar aquí, que digamos que estas primeras 4 fueron las que conforman el libro, y podría hablar más como a detalle del libro. Sí. No sé qué tanto tiempo se usan los fanzines también, como les he dicho, para tener como ciertos datos históricos. Ajá. Entonces, ya ahorita que estaba la muestra de POM, hubo como una reunión y un taller en la que te llevó como un chorro de fanzines viejos en busca de la primera banda del punk, anarcopunk, los anarquistas. Y, o sea, entre las colecciones de fanzines que hubo, la producción de fanzines que hubo ahí, se dieron cuenta que fue una banda de Brasil en el 79, que tenía unas letras anarquistas. No sé si fue en América Latina, creo. O sea,
próximos intentos fue Crash, y inmediatamente pues, ahora sí. Pero la banda esa nunca grabó nada. O sea, nunca pasó ni siquiera en una cinta o en un 7 pulgadas. Entonces, lo único que se quiere hacer Casa Banda es desaparecido del fanzine. Sí, pues es justo como interesante esto que comentas, porque finalmente como que toda esta historia de producción cultural marginal o subcultural o underground o como le quieran llamar, pues no está documentada del todo, ¿no? No hay un registro más que en algunos de los casos, pues en estos impresos. Entonces, pues sí parece, tal vez no es tan relevante saber cuál fue la primera banda de hardcore punk o lo que sea, pero finalmente, ¿por qué si hay como material o historia? O sea, ¿por qué si podemos saber cuál fue la primera banda punk que promovió Televisa, por ejemplo, con Los Cachunes? ¿Y por qué no poder saber como esa otra historia como que estuvo o que ha estado al margen como de la, pues sí, como de la historia oficial de la cultura, ¿no? Entonces creo que también es igual de válido. Yo creo que fanzines pues se producen muchos y hay muchos que valen la pena, hay otros que no valen la pena, pero bueno, el papel de la fanzinoteca no era como juzgar o como, sino más bien teníamos, la política era como lo que venga, o sea, el material, el acervo que llegue, pues entra, ¿no? Y vamos a ver qué tanto se logra recopilar y poder hacer como una especie de corte geográfico temporal de esta producción de gráfica, porque finalmente hay mucho texto, pero también hay mucho dibujo, ¿no? Y pues el dibujo es un medio que como por tradición es un medio que viene del arte o que sirve como soporte para proyectar pues no sé, si vas a hacer una pintura muchas veces haces antes un dibujo, etcétera, ¿no? Entonces como que es un medio muy inmediato que cualquiera lo puede hacer y que a la vez tiene como una connotación artística y nos parecía interesante como revisar esa historia y no nada más como de manera nostálgica, así como el pasado, los años gloriosos del Chopo o estos fanzineros que pioneros en tal, sino también promover como un diálogo con lo que estaba sucediendo ahora, promover que se produjeran nuevos fanzines, como abrirlo a un público que, o sea, hay mucha gente que nunca había visto uno, ¿no? Había mucha gente muy familiarizada y que ya se los sabía, pero también había muchas familias o gente que visitaba el museo que jamás había visto un fanzine y se encontraban con eso y sí les generaba cierta curiosidad o cierto interés y pues no era tampoco esta militancia de vamos a hacer fanzines porque está chido, sino simplemente como revisar esa parte de la producción por mucha gente que pues algunos eran artistas, otros ilustradores, otros comerciantes, otros realmente como genuinos punks, otros como perdedores, pero pues es gente que también tiene como una voz y tiene algo que decir y lo estaba haciendo a través de estos soportes y que muchas veces estos soportes no eran únicamente no era lo único que hacían, muchos de ellos utilizaban este soporte para difundir su música o para difundir su trabajo gráfico o para escribir textos y difundir sus ideas o por ejemplo yo estaba revisando un newsletter, una especie como de no sé cómo se dice en español, pero ¿cómo? Un boletín de fanzines que había uno que hablaba de un personaje ciego que en una ciudad en Estados Unidos que es como icónico de la ciudad y le hicieron como un cómic, o sea, como una especie, no sé si han visto estas publicaciones chic, que son como, les llaman chic publications y que las hacen como en las iglesias cristianas. Entonces, emulando ese formato, con ese mismo tipo de dibujo, le hicieron como una especie de homenaje a este personaje que realmente pues es un don nadie, ¿no? Es un tipo ciego que la sociedad no lo pela y alguien se tomó la molestia como de trabajar con él y de hacerle un cómic y también funciona como una especie de manual para tratar a la gente ciega, ¿no? Entonces lo que hacen como el chiste de esto es que se lo dan a este personaje y él lo está repartiendo como por la calle, porque además es un tipo que probablemente está bastante zafado y se pone a platicar con la gente en la calle, ¿no? O a lo mejor está más cuerdo que uno, pero lo que hace es como interactuar con la gente en la calle y bueno, son estas historias que no quedan registradas y que en estos materiales que son de consumo inmediato, como de producción también muy rápida, porque son
publicaciones pequeñitas que puedes leer rápido, que las puedes cargar en tu bolsillo, que las puedes doblar, o sea, como que se le pierde también un poco el respeto. Y regresando un poco al inicio, pues yo lo que decía es, bueno, si yo pongo un libro en el centro de documentación del museo, un libro de arte, y alguien se lo vuela, pues no sé, igual me lo cobran a mí, ¿no? Y si pongo una fotocopia, pues si alguien se la vuela, pues qué padre que puede circular, ¿no? Digo, la idea no era que se las llevaran, sino que más gente las pudiera leer, pero si alguien se la llevaba, pues no había problema, ¿no? Y también pensé que iba a ser más interesante para alguien que pues a lo mejor tiene 10 minutos para consumir algo o para leer algo, pues sentarse un rato, ojear esto y ver monos, que ponerse a leer un libro, pues no sé, un catálogo de arte de los 80s, o sea, no sé qué tanto sentido tendría. Y tampoco sé qué tanto sentido tendría este proyecto, pero fue como un experimento y finalmente funcionó, o sea, fue un proyecto que tuvo, pues que como que se sumó a esta inercia de producción de fanzines, generó como nuevos fanzines, o sea, mucha gente como que a partir de eso se motivó, se sumó, como les decía, a otras iniciativas, dialogó con ellas, acercó públicos al museo, digo, no es como por echarme flores ni nada, pero fue un proyecto que sí generó vínculo con comunidades específicas que no necesariamente estaban inscritas en la práctica artística, sino más bien como en la práctica de la cultura visual o de la producción visual contemporánea. Esto que ven ahí es creo que fue la 6ª muestra, ya fue la última que yo coordiné, que fue, el invitado fue Nick Zed, un cineasta, un post-punk, un personaje que vivió en el Lower East Side y que le tocó como pues toda esta vorágine del punk, y realmente su producción, ese fue el cartel de la proyección de películas. Él es un cineasta que fundó el cine de la transgresión, que es un cine que viene de una tradición de Kenneth Anger y de Jack Smith y de algunos gabachos que hacían que producían audiovisuales bastante subversivos, como escandalosos, etcétera. Pero él también durante los 80s publicaba su propio fanzine que se llamaba el Underground Film Bulletin, el boletín del cine underground. Y fue durante 9 años que estuvo publicando este material, y por ejemplo en la muestra había uno de estos fanzines punk que fue como de los primeros fanzines, pero que ya se imprimían en offset y tal, y que fue realmente de los que causó que se popularizara el fanzine a nivel, pues, si no mundial, como en lugares donde pegó la subcultura punk, ¿no? Digo, el primer fanzine, esta por ejemplo es Lydia Lunch, que fue pareja de Nick Zed y que colaboró en varias películas con él, y bueno, ella es una cantante de punk que es como bastante, pues entre comillas, famosa o de culto, y bueno, pues ahí pueden ver la suástica como esta actitud bastante como de shock, como de transgresión que querían generar, y pues este cuate le tocó realmente vivir como en una época y en un lugar donde pues el punk no se había consolidado del todo como una moda, sino era más bien como un estilo de vida, una filosofía que pues le tocaba a la gente que vivía en estos lugares pues como despauperados, ¿no? Y era gente que estaba experimentando con la sexualidad, con las drogas, con el cine, con los medios, con la propia vida, ¿no? Entonces me parecía interesante también mostrarlo. Además era un personaje que estaba viviendo en México y que no le habían hecho, o sea, ya llevaba como 2 años en México, tenía un archivo impresionante de cómics, de fanzines, de historietas de ciencia ficción como de los 50s, y era como, yo decía, bueno, si a la gente no le gusta, por lo menos que se quede resguardado o digitalizado en el museo, pues todo este acervo, porque es como el génesis de lo que vino después, ¿no? O sea, las referencias, digamos, como pues sí, como las referencias de este personaje de Nick Zed, pues también son referencias culturales que nutrieron en todo, como el devenir de la autoedición y de la estética punk y del DIY. Esta es la última muestra que se hizo de la fanzinoteca, se llamó Una Archiva DIY, estuvo a cargo de un artista que además es académico, vino a México al programa universitario de estudios de género de la UNAM,
a hacer su doctorado, bueno, a hacer una investigación para un doctorado sobre fanzines feministas, y ella tiene un archivo de fanzines feministas y bueno, tiene una manera de entender el archivo como performática, es decir, el archivo es ella misma y las actividades en las que ella se involucra. Entonces su proyecto artístico era como colaborar con fanzines. Empezó con unas asociaciones de Femepunk y de Riot Girl en España, Helen Helleton. Y bueno, este proyecto, tanto como el de Lucky Dragons que pasó de noche ahorita, fueron proyectos muy importantes porque la idea era como darle un giro a la fanzinoteca y buscar que no solo fueran como estas muestras así estáticas donde, bueno, ahí está las hojas fotocopiadas y las puedes consultar, sino que tenía que ver más como con procesos de participación, de grupos de trabajo, había muchos talleres. Helleton de hecho iba a atender, le llamaba mercadillo, pero no sé, o sea, como en su español de España, pero en realidad era como ir ahí, sentarse ahí, platicar con la gente, convivir, invitar a gente a intervenir el lugar, hacer revisiones del archivo, a dar talleres. Previo a eso ella dio un taller en el Centro de Adaptación, de Readaptación Femenil de Santa Marta. Entonces dio un taller a presas, a reclusas, de fanzine, y produjeron un fanzine dentro del taller, y ese fanzine luego pues se distribuyó y fue muy bonito porque pues estas mujeres que no tenían un medio de comunicarse con el exterior, pues mandaban mensajes en los fanzines, hablaban de su experiencia. Entonces la idea era como que el proyecto se fuera transformando de la muestra y de la producción de un fanzine y de un concierto a prácticas más como de taller o de generación de contenidos, ¿no? Entonces ahí hay como, pues no sé, los anuncios de los talleres que ella dio, que no solo eran como de la publicación, sino pues tenía como una técnica, una metodología que se inventó junto con otro colaborador que se llaman turntable pieces, pero que no es como scratch tradicional, sino como de experimentar con el vinil. Había otros como de estampación, de sellos. En fin, fue como un proyecto que sentía que tenía como, pues que era un poco más vivo y que era la idea de hacia donde queríamos como llevar el proyecto de la fanzinoteca. Y con esta última muestra, que fue, me parece que la séptima, digamos que concluyó el proyecto. Yo también, esta última yo dejé de elaborar en el museo y ya no la coordiné, pero pues finalmente fue un proyecto que como que se cerró, y parte de ese cierre, de alguna manera simbólico, fue la publicación del libro de fanzinología mexicana. Y esto fue, bueno, tenía como otras salidas, o sea, como que se nos iban ocurriendo como distintas cosas. Fue como un mueble que la idea era que el acervo no se quedara ahí otra vez guardado en los libreros de alta densidad, así, del centro de documentación, sino que la gente siguiera consultando los materiales de las muestras anteriores. Entonces se hacían selecciones, se diseñó este mueble, el mueblezín. Miki nos ayudó con los diseños, como con el diseño de los gráficos, y la idea es que el mueble pues circulara en ferias de fanzines, que compartir el acervo. Digo, en realidad a mí me hubiera encantado que pues esto circulara más, o sea, que no solo se quedara como dentro del museo, que la gente pudiera consultarlo en línea. Se digitalizaron todos los fanzines que se exhibieron, están digitalizados, pero pues por cuestiones institucionales y por vacíos legales pues no se pueden compartir en la red, pero pues la gente los puede consultar. Ahí, por ejemplo, está el mueblecín en una biblioteca que se llama Aeromoto, que está en la Ciudad de México, y pues creo que ahí la dejamos. Podría como extenderme más como en detalles o en esta crónica de la fanzinoteca, pero pues me gustaría saber si tienen dudas o si ya están cansados. O dime. ¿Cuál crees que sea la plataforma presentarte más tu experiencia de compartir en economía digital? Ya que cuando pienso sí es una media de expresión, pero también no puedo evitar pensar en la experiencia ambiental. ¿Cuál crees que sea la plataforma digital? Sí, bueno, respecto a esto que dices de la huella ecológica, pues sí, era como un proyecto bastante sucio. Pues no estoy respondiendo a tu pregunta, pero fue una reflexión que surgió, ¿no? Como de sacar copias y gastar tóner. Era como
o sea, al principio yo sacaba las fotocopias y hacía todo, ¿no? Y era como ver, o sea, realmente lo que implica, ¿no? La producción, pero no sé si tal vez una computadora contamine más, no lo sé, yo no soy experto en esos temas, pero algo que se le parezca, pues los blogs, el propio Facebook, o sea, como que en tu Facebook, en tu muro puedes poner pues, videos, poner chistes, trolear a alguien, o sea, es como, yo creo que, o sea, en términos de redes, de articulación de redes, de circuitos de circulación, pues el Facebook. La diferencia, y yo lo que veo la diferencia es que, y fue una de las reflexiones que surgieron en el proyecto, o sea, como lo digital versus lo impreso, y bueno, todo se digitalizaba. Hicimos un proyecto que se llamaba Post Reply, que eran como autoedición para computadora también. Había cosas que se podían ver en línea, porque ahí, como vieron en el centro de documentación, había unas compus Mac bien grandotas, entonces sí se activaban con contenidos y eran proyectos menores, pero yo creo que hay como una gran diferencia cuando hay algo impreso, así como algo físico, material, que ya se materializó, que algo que se queda flotando en el espacio virtual y que se va como a la fosa séptica del internet, ¿no? Que se queda ahí enterrado, y como para dar con eso, a veces no lo encuentras, o sea, sabes, como que también creo que lo que sucedió fue que en gran parte el resurgimiento del fanzine fue a raíz del internet, o sea, que mucha gente empezó a digitalizar su material y lo empezaron a conocer, o sea, gente que no tenía acceso a eso, que no lo conocía o que no le tocó en su época, lo empezó a conocer por los blogs, sobre todo, tanto música que se editó en cassette, que está pues ahí, que estaba ahí enterrada, como publicaciones. Entonces creo que, y también como para que la gente pudiera promover su trabajo, pues echaba mano de las redes sociales para difundir su obra, y además pues tenían el material impreso, pero lo presumían en su muro, y era una manera también de difundir su trabajo. Pero yo creo que, o sea, el fanzine sí quedó superado por los medios digitales completamente, pero ya hay como videocines, radiofanzines, o sea, yo creo que el término es como muy flexible, es como un término paraguas que puede servir simplemente como para... Pues sí, es como una actitud, y es a la vez como un formato que por un lado te quita muchas restricciones, porque pues no estás esperando a que te publique Anagrama o Almadía o qué sé yo, ¿no? O sea, si tú tienes un texto, igual no vale la pena, pero quién sabe, o sea, tú lo quieres compartir, pues ya lo hiciste, pues lo que quieres es que alguien más lo consuma, ¿no? Ya sea por ego, o ya sea como por esta pulsión de que las cosas tienen que fluir y circular, y realmente es lo que le decía yo a Julián, o sea, si no hubiera salido este libro, pues yo no estaría aquí platicando con ustedes, o sea, sí tiene un impacto, digamos, como a nivel realidad, ¿no? Que a veces los medios digitales pues los complementan. Yo no siento que se peleen, simplemente hacen como ahí como una complementación, y digo, yo no me clavé mucho en esa reflexión sobre lo digital versus lo impreso, pero eso es lo que yo concluí, y creo que sí hay como proyectos que nacen pensados para el internet y para la lógica de la pantalla, que son muy interesantes, y que también había una iniciativa ahí, ya no me voy a detener en eso porque si no me extendería, pero sí había una iniciativa de revisar la autoedición desde los medios digitales, ¿no? Que es como, ahora tú piensas algo y lo escribes, y en segundos ya lo está leyendo, pues no sé, tu círculo social de las redes, y pues ya no necesitas mandarlo por correo, el feedback la retroalimentación es casi inmediata, pues tienes como una presencia, pero también es algo como muy fantasmagórico, ¿sabes? O sea, es algo que no permanece, y a la vez es como, yo siento que cuando ya vas a imprimir algo, aunque lo hagas mal, aunque lo hagas como muy rápido, como que te tomas el tiempo, porque ya implica como más gasto, más esfuerzo, un desplazamiento. En cambio, pues como puedes ser un activista de Facebook y hacerlo pues, de manera inmediata, y está bien, o sea, pero pues son otros los tiempos, ¿no? Y son otras como las implicaciones de eso. ¿Alguien más tiene una duda o un comentario? Me da gusto que vengan los preparatorianos. ¿Los trajeron a fuerza o es voluntario? Ok, qué chido. Qué buena onda.
No, me da gusto porque finalmente, o sea, yo lo que creo como del fanzine es que, o sea, yo no sé si es subversivo, si realmente, o sea, como que esta idea romántica de pues como de hazlo tú mismo, o sea, por un lado como muy arriesgada, pero a la vez es como muy romántica y muy tradicional, o por lo menos ya quedó rebasada, sea todavía válida, pero sí creo que es interesante que articula comunidades, ¿no? Y que finalmente, o sea, parte de la misión de este proyecto sí era hacer un archivo en el museo, o sea, como comentaban, como tratar de documentar una memoria, porque no es la historia, porque la historia es cuando ya se escribe y ya se interpreta, pero por lo menos tener ahí el potencial de que gente, investigadores, historiadores o los mismos punks pudieran regresar a eso en un archivo público que pertenece a una universidad, ¿no? O sea, que la gente pudiera eventualmente en unos años consultar lo que se hizo en el 2014, pero también lo que se hizo en el 79, ¿no? Y digo, es una cultura que ha tenido un impacto a nivel mundial, ¿no? O sea, tanto la estética gay como el punk, como el cómic, son medios que son populares de alguna manera, o sea, no necesitas... Aunque hay una contradicción ahí, no necesitas ser como un experto para tocar, o sea, como algo, ¿no? Y no es solamente tocar o hacer o imprimir, sino que eso te reúne con otra gente y genera como una comunidad que comparte un gusto, que comparte como una estética, que comparte un espacio y unas referencias, y creo que eso era lo interesante del proyecto finalmente, o sea, que dialogó realmente con una comunidad específica en concreto y que generó más como públicos, pues, ¿no? Y que no eran como espectadores pasivos, sino que era gente que también podía hacer sus fanzines e incorporarse a esa, sin tener que pasar por una carrera de arte ni nada, o sea, y eso creo que era como pues el chiste un poco del proyecto. Y lo pueden ver ahí, o sea, como en el libro se ve como un poco la progresión, y quizá ves los dibujos como de los 80s y tienen como más... Pues tienen como más fuerza, ¿no? O sea, sí se ven como realmente de gente que pues, lo hacía como con los medios que podía, o sea, si su línea era así, pues gacha, pues así lo hacían, ¿no? Y ya ves cómo más adelante se va sofisticando, se va como naturalizando esto, y bueno, pues es también como un testimonio de cómo pues ciertas estéticas y cierta producción visual se va acoplando al mecanismo de producción de imágenes y de sentido, ¿no? Y que no, como les decía, no es necesariamente gente que tenga que formar parte de una pues no sé, de una academia o de una escuela o eventualmente pues es un poco más permeable que otros circuitos, ¿no? Que otros medios, como, o sea, digo, también son elitistas los punks. A mí como que muchos no me querían porque yo no soy punk, ¿no? O sea, pero a la vez era como, bueno, eso está ahí, la gente lo produce y lo hace para difundirlo, ¿no? No creo que la gente lo haga así y quiera sacarlo. Hay mucha gente que cuida mucho la circulación de su material, pero una vez que lo sacas al mundo, pues puede circular y ya es del dominio público, y eso es lo que yo creo, ¿no? Que todas estas imágenes, o sea, no había imágenes, algo que platicaba el otro día con Julián, ¿no? Era como, que por qué no se subía todo a internet, y yo decía, pues es que hay un vacío legal, porque finalmente muchas de estas imágenes son fusiles o copias de cosas que se produjeron a lo mejor en Estados Unidos, ¿no? Como subversiones, malas copias de una estética importada. Pero bueno, era la manera en que lo entendían estos grupos y estos colectivos, pero, o sea, como que no hay una idea de originalidad ahí, porque además eran como fotocopias de la fotocopia lo que se mostraba en el archivo, ¿no? Y al final el que lo donaba o el que lo prestaba para su digitalización, pues no era el dueño, era el dueño del archivo, pero no del derecho de reproducción. No tenía el copyright de esas imágenes, porque pues eran algunos anónimos, otros ya se habían pelado, otros, o sea, ya era como gente que a lo mejor ya estaba en otro patín, ¿no? Pero que en su momento pues formó parte de esta escena o de esta producción. Y al final pues era como preguntarse quién es el dueño de este archivo, el museo, los coleccionistas, los que lo hicieron, en fin, pues obviamente yo no me lo quedé, ¿no? Y creo que es un proyecto que no hubiera funcionado en otra institución más que en el Chopo, ¿no? Porque pues por la historia del Chopo, porque era un centro de documentación,
porque finalmente funcionaba para hacer una muestra, para conformar un archivo, para generar talleres, para organizar conciertos, y lo que buscaba era articular en un programa menor como satelital, pues como articular todas estas áreas que conformaban el Museo del Chopo, ¿no? Entonces era como muy congruente en ese espacio. Además era una sala de lectura con condiciones de luz inmejorables. En fin, o sea, creo que ahí era como muy coherente, pero en otro contexto quizá no. Y pues no sé, creo que ya es suficiente, ¿no? Bueno, si nadie más tiene algún otro comentario, pues le damos las gracias a Enrique por haber venido. Ahí tenemos atrás libros a la venta. Este libro de fanzinología mexicana, está el libro del fanzine de Lucky Dragons que se presentó. Ah, sí, con un vinil que también editó el museo. Está el trastorno obsesivo compulsivo de Mickey. Y está, ¿qué más? Y hay algunas cosas que hice yo de mi banda y de mi proyecto musical. Pues yo quiero darle las gracias a ustedes por prestar su oído para la plática, y también pues darle las gracias a Julián González que tuvo la generosidad de invitarme, y pues al Instituto de Investigaciones Culturales, museo de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias.